quiero presentar a nuestros estelares invitados del día de hoy. En turno por primera vez tenemos al señor Pedro Carcuro. Con un gran aplauso. Pedro Carcuro. Bienvenido, Pedro. Un gusto tenerlo. Oye, un gusto. Es que, Roberto, tú presentás así nomás y para uno es muy emocionante estar al lado de una figura. Imagina, vamos a hacer la turno de preguntas de los recuerdos de Pe-a-Pa. Uno cuando chica, yo me acuerdo con mi mamá, mi papá, viendo generación tras generación, viendo de Pe-a-Pa. Así que, don Pedro Carcuro, es un honor tenerlo acá hoy día, esta mañana. Muchas gracias, Fernanda. Aquí estamos una dupla que durante 10 años trabajó junta en TVN. Roberto Sí. Va a presentar al mi siguiente. compañero de ruta. Sí, Pedro, te voy a pedir que te acerques al micrófono. También me encanta darte esas ¿Ahí? instrucciones, Pedro. Bueno, y Fernanda, yo lo presento así porque Pedro, como dice uno que le plagia al que se llama, un chico que se llama David Letterman, mi próximo invitado no necesita presentaciones por Pedro. Pero me acompaña a mi derecha acá un señor, y aquí viene un poco lo interesante de esta conversación, un señor con una vasta trayectoria también en pantalla, pero hoy en día vamos a profundizar un poco lo que él hacía detrás de cámara y por qué, y muchos se preguntarán, y quizás muchos no lo saben, que es la dupla histórica de Pedro Carcuro. Con ustedes, el señor Guillermo Muñoz. Periodista, editor y productor de televisión histórica. También es un placer tenerlo esta mañana acá en Turno en Vivo. Muchas gracias. Y bueno, fui la dupla de Pedro porque Pedro trabajó mucho tiempo con el Sapo, ustedes saben, ¿no? Sí. Bueno, después vine yo. Bien, bien. Y ahora se siguen acompañando. Sí, ¿y por qué son duplas? Bueno, Pedro, fundador de TVN, periodista histórico de la televisión chilena. Todos yo creo que conocemos su vasta trayectoria, pero a mí me gusta siempre hacer ese punto, fundador de la televisión pública en Chile, junto al grupo Paparazzi de Eduardo Rabán y Fernando Alarcón, en aquellos finales de los años 60, y nos va a contar algunos detalles sobre eso. Y Guillermo, también un periodista y editor histórico de Televisión Nacional de Chile, un trabajo más que relevante. Hay mucha literatura a partir de eso, de su trabajo en Informe Especial y varios siglos, y también poseedor del formato con mayores reproducciones en el canal de YouTube de TVN, que se llama Enigma, un formatito que yo creo que la gente revisita temporalmente, pero hoy los convocamos y están invitados a hablar acá de el famoso de Pe-a-Pa, un ciclo que este año cumple, si no me equivoco, 30 años de su estreno, desde febrero de 1996, en donde Guillermo era el productor, en esa época editor periodístico, le decían, que hoy en día hubiese sido productor ejecutivo o algo así. Junto a Pedro, estamos hablando, voy a dar un pequeño contexto Sí, por supuesto. y les cuento a los muchachos, de Pe-a-Pa, un formato que se creó en febrero del año 96, cuando Pedro venía de hacer un proceso en la radio, pero en la televisión nacional hacía varios ciclos de deportes, transmisiones de deporte histórica, de boxeo, fútbol, tenis, cuánto deporte haya habido en el canal público. Guillermo también, y se encuentran en este formato en ese verano de 1996, curioso si uno lo ve con la perspectiva del tiempo, por qué llegaron a hacer eso, y muy exitoso desde su primer capítulo. Así que le voy a pedir a Guillermo primero que nos cuente un poco cómo nace la idea y cómo se crea de Pe-a-Pa, y para explicarle a nuestro público, que es un público joven, pero también un público adulto que recuerda de este formato. Sí. Bueno, mira, yo creo que en primer lugar hay que decir que de Pe-a-Pa duró 10 años y en 10 años ganó prácticamente todo el tiempo. Fue un programa que cambió un poco la estructura tradicional que tenían los estelares de la época, donde los animadores siempre estaban con trajes muy formales, trajes de humita. Era todo un protocolo, una cosa ceremoniosa que tenía unos códigos que ya estaban bastante añejos, a decir la verdad. Entonces, cuando parte de Pe-a-Pa con un conductor como Pedro, que venía de otra liga, inmediatamente fue un cambio, porque la calidad de las entrevistas mejoró muchísimo, y nosotros también apuntamos a otro tipo de invitados, porque empezamos a buscar más personajes que dejamos de guiarnos por el Billboard, y dijimos, ¿dónde están las buenas historias? No los discos más vendidos. Y en realidad eso fue una novedad, porque antes yo me acuerdo que había otros programas y había mucha plata en esa época. Entonces pasaban toda la plata a uno o dos productores, con ya una cosa muy rara esa, y luego con eso les traían 20 artistas. Pero el artista podía estar de moda, podía no estar de moda, da lo mismo. Lo importante que era de un corral o de un redil, y
y de pe a pa inmediatamente introdujo novedades. Por ejemplo, el primer capítulo estuvieron los tres, que no eran habituales de los estelares. Y que tiene una razón de ser que nos va a contar Pedro. porque Claro, eran los además tres que capítulos. Pedro tenía una relación particular con ellos. Hicimos una dupla de diputados que eran, los trajimos, que le pusimos los boxeadores de la Cámara, que eran Moreira con Mario Balestro, que ya está fallecido. Y bueno, y le imprimimos ese... Y la ese- Rosy de vino Palma. Rosy de Palma, que era una de las musas De Almodóvar. Yo me acuerdo porque yo soy fan de Almodóvar. Bueno, y después trajimos a varias más. Ahora, te digo una cosa, jamás hubieran traído en otro estelar a Rosy de Palma, lo habrían No, encontrado po. una fomedad impresionante. Y nosotros apostamos porque no teníamos realmente nada que perder, no teníamos que responder a empresarios ni a nada que en ese tiempo era bastante turbio, además. Y estaba ya todo asegurado, digamos. Don Pedro, a usted siempre se le habla de pe a pa, ¿cierto? Del periodismo deportivo, pero como hemos dicho acá, en el chat también están recordando, sí, los domingos a las 10 de la noche uno esperaba el programa, el otro día tenía que ir al colegio, pero la mamá igual le daba permiso para quedarse Sí. viendo porque al final se veía en familia, le importaba tanto a la mamá como a uno que tenía que ir al colegio el otro día. Para usted, de pe a pa, ¿qué significó que pudo explorar distinto al periodista deportivo? Porque me imagino si un día usted viene, como nos decía Roberto, ahí cubriendo eventos de fútbol, de boxeo, y de pronto le dicen, no, ¿saben qué? Vamos a hacer un programa estelar los domingos entrevistando a Charly García, por ejemplo. Claro, te voy a contar cómo nace esto, porque yo estaba en Radio Chilena, desde el año 90 había vuelto a Radio Chilena, y se me ocurrió hacer un programa que se llamaba Rapidísimo, Ujú. en la mañana del día domingo, que duraba 2 horas, de 10 a 12. En la mañana del domingo. La mañana del domingo, que era un horario absolutamente abandonado por todas las radioemisoras. Y tuvimos una sintonía impresionante. Comenzamos a tener reconocimientos de la industria radial en ese momento. Hacíamos entrevistas que sorprendían. De repente llamábamos a una figura política, por ejemplo, a Eduardo Frei en ese momento, y el productor decía, mira, quiere conversar con usted, Pedro Carcuro, pero ¿qué? Yo no sé nada de fútbol. No vamos a conversar de fútbol. Y como decía Guillermo, el programa se planteó desafíos, encontró entrevistados. Yo ya tenía algún camino recorrido en la radio chilena, El programa de radio, ¿por qué se llamaba Rapidísimo? porque se nos ocurrió ponerlo a propósito de De la agilidad que la tenía. agilidad que tenía. En 2 horas teníamos cada 10 minutos un entrevistado, un invitado distinto. Esa fue la razón. Y el nombre de pe a pa también surgió en una conversación casi de amigos, cuando el programa estaba a punto de salir al aire, ¿no es cierto? Porque ¿Cómo nace? ¿Quién es la idea de ponerte en ese lugar? ¿De quién es la idea en el canal? ¿Descubren el tema de la radio? ¿Tú lo propones? Mira, ¿Cómo? yo un día iba caminando por un pasillo del canal y venía Jaime de Aguirre. Yo iba hacia el área deportiva, me dice, Pedro, yo quiero conversar contigo. Yo le dije, yo también quiero conversar contigo. Jaime de Aguirre me dice, quiero que hagas el programa que estás emitiendo en la radio chilena. Yo también quiero hacer lo mismo. Nos juntamos al tiro. A la media hora estaba Guillermo presente como... ¿Ustedes cómo se conocían? Nos ustedes? conocíamos en prensa, porque Guillermo no solo hacía el informe especial, sino que también hacía periodismo deportivo. Así ¿Qué que, no hacía Guillermo en TVN en esa época? bueno, maestro El Chasquilla. que lo hizo todo fue otro. Ah, ya. Oh, a ver. Depende de la Ah, ya. época. No, No, ya la un tiró. amigo de Nico. Ya la tiró, dígalo al aire Sí, nomás. pues. No, pero sí, es de público conocimiento. Pues te acuerdas que bromeaban mucho con Julio cuando dijo que lo había hecho todo en la televisión. Ah, de Julio Julio. César. Sí, Julio Ah, César. Julio El JC que le dicen. Es Don Pedro, usted en de pe a pa, que duró 10 años, tuvo a celebridades, voy a enumerar algunas. Diego Armando Maradona, tuvo al Diego, tuvo a Charly García, tuvo a Jorge González varias veces, solista con Los Prisioneros, tuvo al Cabo Valdés, tuvo a Pedro Lemebel, que esa fue una entrevista bien icónica. ¿Cómo fue para usted pasar de ese periodismo deportivo que usted hacía también en el Zoom Deportivo, en las transmisiones? Yo me sé de memoria relatos de usted, se lo juro que lo he visto 1000 veces, el gol de Sala
a Italia el segundo. Se lo puedo relatar si quiero, no lo voy a hacer en este No, momento. gracias. Pero, ¿cómo fue este paso? Y también constituir lo que, no sé si están de acuerdo el resto del panel, pero creo que el único late show exitoso en la historia de la televisión chilena con el formato late show, más o menos como el modelo gringo, ha sido de pe a pa. Que le iba bien el rating, que le iba bien en calidad, que tenía todo el formato, que tenía música en vivo. Me acuerdo alguna vez haber visto a Fito Páez también tocando Dos en la Ciudad. Momento muy bonito que cada tanto revisito en YouTube. ¿Cómo fue, y también le pregunto a Guillermo, haber hecho este éxito? Porque así lo determino. Un éxito de la televisión chilena y un hito a estas alturas. Guillermo, entra tú a la cancha. Bueno, Con mucha plata, fin. o sea, es verdad que había mucha más plata que la que hay ahora, pero nosotros teníamos menos de la mitad de la plata que tenía Viva el Lunes. Claro. Y nosotros, si bien no competíamos en los mismos días, pero sí estaba la sensación de que eran los dos grandes emblemas de la entretención de cada canal. Mira, de pe a pa, hecho por dos personas que no veníamos de la entretención, porque Pedro venía del deporte y yo venía del informe especial. O sea, estábamos totalmente aterrizando en un área desconocida. Se convirtió en el programa de entretención más exitoso en la historia de TVN. Y el de mayor permanencia en el aire. Claro. Yo creo que en 10 años, desde el 96 hasta el 2005, habremos perdido 3-4 veces. No creo que más, Guillermo. Sí, o sea, yo diría que llega a ser raro hablar de números porque nosotros cerramos temporadas arriba de 30 puntos. Entonces uno decía, pero ¿cómo? Así. Me acuerdo que una vez hicimos una temporada muy exitosa, más de 30 puntos, y después seguimos de largo en enero y marcamos 27 de promedio en esos 4 capítulos. Estábamos destrozados. Entonces no iba muy bien, pues, no iba muy bien. Y siempre yo digo, la actualidad es como los choferes de la micro que traen ahí en el cambio. Dicen, la actualidad es mi copiloto. Guillermo, mira, voy a contar una anécdota que me acuerdo ahora, pero cuando partimos, porque el programa partió como un espacio para llenar horario en el verano. Claro, porque parte Enero en febrero. enero y 6 de febrero. enero. El 6 de enero. 6 de enero. Enero y Ah, febrero. perfecto. Y nos toca competir con el Festival de la Canción de Viña Claro. del Mar, que en ese tiempo era una máquina trituradora. Y hubo un rato en el que nosotros competíamos con el Festival de Viña del Mar, este programa de desconocido, qué sé yo, llevábamos, como te digo, 3-4 capítulos y le ganamos un rato al Festival de Viña. Y ahí en el canal dijeron, uy, aquí algo está pasando. Ya empezamos a hablar de seguir y de ampliar la idea por la que había sido creado el programa. Pedro, yo creo que hoy en día, y quiero invitar a la gente que puedan en la plataforma de TVN Play, están creo hasta la temporada 8 completa y masterizada en muy buena calidad. En YouTube hay algunas temporadas, sobre todo la primera, y la pueden ver completa, en muy buena calidad también. De hecho, TVN tiene un canal de pe a pa, no sé si lo saben, como un canal de stream andando todo el día con los capítulos de pe a pa, que es bastante bueno. Lo invito a ver la primera temporada porque lo que cuenta Guillermo, yo los conozco, he trabajado, tengo el honor de haber trabajado con ellos y forjando una amistad y cercanía, pero ellos son bastante humildes en el menú que hacían en sus invitados. Ya lo deslizaba un poco en esta, como se le dice, como ecléctica, pero con un foco en la actualidad que decía la contingencia, Guillermo. O sea, se mezclaban personajes de afuera, con mucho presupuesto, pero personajes de la contingencia. Sin ir más lejos, la primera temporada, yo creo que la primera entrevista que le hacen a Eduardo Bombalet, como en serio, es en De Pe a Pa, donde cuenta que Chile, y contémoslo también, para ti yo creo que, Pedro, ese año 96 debe haber sido uno de los años más importantes de tu vida, quizás, porque viene también la campaña de Chile aporta a Francia 98, donde Claro. vienen los primeros partidos de Nelson Acosta. 96-97, Chile 96-97. clasifica para el Mundial del 98. Y tú entrevistas a Bombalet, creo, en la previa del inicio de la campaña a Francia 98, cuando estaba Cargorta todavía. Y Bombalet dice que Chile debería clasificar, qué sé yo. Pero hay entrevistas que están a esta entrevista al Palta Meléndez, que ahora con el tiempo Sí. me da risa, que lo pillaron con una planta de marihuana. Sí, y te era quería como- mencionar eso porque yo diría que ese es un punto de quiebre, porque nosotros en este balbuceo, en esta búsqueda a tientas un poco, pero siempre pensando que la actualidad podía ser una buena compinche nuestra,
detienen al Palto Meléndez por marihuana. Y nosotros fuimos al centro, a la oficina del abogado del Palta, y estaba el Palta. Y lo invitamos al programa. Inmediatamente tuvimos un alza de rating, eso fue como el tercer capítulo. Y se fue para arriba la cosa. Y nosotros ahí advertimos una señal, advertimos y dijimos, por acá va la cosa. Y nos fue muy bien con el abogado Héctor Salazar, que era un abogado de derechos humanos. Fuimos que yo lo conocía por otros temas, pero fuimos a ver con Pedro, fuimos a ver al Palta Meléndez. Oye, de a propósito del Mundial del 98, le voy a contar una historia que fue de las mejores que tuvimos. Había un brujo peruano que la estaba rompiendo en la televisión de su país, de Perú, acertando todos los resultados de Perú. Y él decía que en el partido que iba a ser decisivo, como lo fue, entre Chile y Perú en el Estadio Nacional, Perú eliminaba. Ah, perfecto. Entonces Guillermo me dijo, tenemos que traer un brujo chileno para compensar un poco, porque si no vamos a quedar, pero muy, muy mal ante la gente. Tenemos que traer un brujo chileno que ojalá diga que Chile va a clasificar. Bueno, los sentamos a los brujos ahí, partió el peruano con una locución pero emotiva. Y después entra el brujo chileno, yo no me acuerdo cómo se llamaba. Entra el brujo chileno y dice, yo estoy de acuerdo con mi colega. Dijo, va a ganar. Mataron, güey. Hubo apoyo. Nos cerraron la puerta de Pinto Durán, no nos querían. No, fue tremendo, tuvimos. Oye, Pero, y nosotros. Tanto. en la misma anécdota nos pueden contar, hay una anécdota muy buena que yo la sé y que pasó a la historia, cuando Chile le gana a Uruguay con gol de Salas, el 1-0, y una destacada actuación del Chiqui Chavarría, y que cuéntanos, Guillermo, cómo ustedes lo convocan y creo que lo van a buscar al aeropuerto, algo así, le ponen un traje también. Claro, mira, bueno, ese día, bueno, en la mañana, nosotros reaccionamos al tiro. O sea, si gana Chile, teníamos que tener a alguien. Y teníamos a Víctor Hugo que Castañedo, que fue el que tiró el centro, y teníamos a Marcelo Salas. Y en la mañana, así, llegando, me acuerdo que llegó Pedro, empezamos a ver, oye, el Chiqui Chavarría, que era... Chiqui Chavarría era retronco. Contemos quién era el Chiqui Chavarría. Sí, era un jugador que jugaba en Deportes Concepción hace tiempo, de contención, ¿no? Volante de contención, y que lesionó a Enzo Francescoli, que era la figura indiscutible del fútbol uruguayo en ese momento. Y ese partido Chile-Uruguay fue un partido bisagra en la clasificatoria, porque fue un partido trabadísimo, con muchas patadas de lado y lado, que finalmente ganamos. Mira la pinta del Chiqui Chavarría. Y eso quería mencionar, que la pinta con la que iban los futbolistas al No, de pero Peapa es que- era no, pero es que increíble. Es que este lo armamos nosotros. Sí, po. ¿Ustedes le ponían la Sí, pinta? es que no tenía. Mira, el Chiqui Chavarría, me El de acuerdo Monte que Águila. reaccionamos y yo lo llamo, me consigo el teléfono de él, lo llamamos, estaba en el aeropuerto. Entonces yo le digo, Luis, creo que se llama Luis. Sí, Luis Charri. Oye, mira, te queremos invitar al de Peapá esta noche, es que yo estoy en el aeropuerto. Bueno, pero mira, tenemos unas luquitas, le dije, quédate acá, nosotros te vamos a buscar al aeropuerto. Lo fuimos a buscar al aeropuerto, lo llevamos al hotel, no tenía ropa, por supuesto, si él venía a jugar a la pelota, no tenía esa Esa pinta. Andaban en buzo virtualmente. ¿De Claro, dónde no. sacaron ese paletó tan, tan elegante? No, ahí en vestuario del canal había además. po. Antigua esa Sí, palabra. para- Me gustó. antigua. De nosotros, decís tú, ¿ah? Nosotros. Faltó. Profesor, No, le- yo siempre Era digo- Eduardo Palacio ese. ¿Les puedo hacer una pregunta acá? Porque está deleitado y la gente está muy deleitada y mandando preguntas, etcétera. Igual eran los 90 y era el crecimiento del país. Chile en un 8%, en otros países se vivía en Argentina el 1-1 y muchos argentinos venían al de Peapá y como figura. Entonces, ¿había plata o había creatividad? ¿Qué es lo que hacía que fuera tan distinto? Y en ese sentido, ¿hay algún pedido de estas figuras internacionales que le haya llamado la atención cuando venían al programa? ¿Algún secretito, alguna cosa que dijera, le gustaba algo que no podemos decir? No, la verdad que nunca tuvimos ese tipo de pedido. Ya, como las estrellas, no. No, nada, no es que pidieran toallas de Tuvimos determinado. un pedido. ¿Cuál? El de Maradona. Diego claro. Armando Maradona, cuando fuimos a entrevistarlo a Cuba, cuando estaba resucitando en Cuba, nos pidió que le lleváramos una caja con Coca-Cola Light. Mira. Oh, le pidió el Diego Coca-Cola. Coca-Cola. Para que no. Y en Cuba. A lo A mejor Cuba. parece que entendimos mal nosotros. Claro. ¿Y
¿Qué le llevaron? Coca-Cola Light. Coca-Cola No Light. nos querían, cuéntale, Guillermo, que no nos querían dejar entrar. Es muy a buena La esa Habana. historia. ¿Por qué? cuéntame. Porque era Cuba. Con ¿Pero por qué no Coca-Cola. lo quería? Ah. Coca-Cola, La Cuba comunista, Pero la no Coca-Cola la capitalista. vendieron así La en leche negra del algo. capitalismo. Y eso que el Cuba libre es con Coca-Cola. Sí, Sí, pero pues. que la versión que había en Cuba no le gustaba a Maradona. Esto nos dijeron, mira, Diego quiere varias cosas. Quiere un teléfono inalámbrico, quiere revistas de papel cuché, Una Y radio a pila. una radio a pila, porque él estaba en un lugar muy aislado. Entonces, y quiere que le traigan la mayor cantidad posible de Coca-Cola. Nosotros llevamos como 24 Coca-Cola, más o menos por ahí Ah, debe haber andado. sí, una Entonces, todo metido entre un bolso, y cuando llegamos a Cuba, ¿qué traen ahí? Abren el bolso, y no, ahí sí que quedaron jaque mate, porque no entendían por qué nosotros estábamos internando 24 Coca-Cola. Tanta Coca-Cola Light. Claro, y bueno, dijeron, la policía nos dijo, ustedes están haciendo contrabando y esto es un delito el que están haciendo ustedes. ¿Y Maradona lo salvó? o sea, O sea, bueno, que lo salvó. invocamos el nombre de Maradona y eso fue mágico. Ven. ¿Y cómo fue entrevistar a Maradona, Pedro? Porque me imagino que ya todos tenemos la figura que conocemos, pero descubrió algo nuevo. Igual tener a alguien así en vivo, uno puede entender otras cosas del personaje. ¿Hay algo que le sorprendió de Diego Armando? En esa imagen fue cuando lo hicimos en el estudio del de P.A.P.A. Y la otra entrevista fue en un bungalow que él habitaba en un centro de rehabilitación en La Habana. 2 veces lo entrevisté. Yo tuve la suerte de estar en varias oportunidades con él. Yo es un personaje al que quiero entrañablemente. Para mí es el deportista más influyente de la historia en todo el sentido del concepto, no solo por lo que hace en la cancha. Y uno le preguntaba a Diego y siempre encontraba una respuesta inteligente. Nunca te ibas a quedar disconforme por alguna cosa cliché o por... No, Maradona te sorprendía. Era rápido, era divertido, era apasionado. Te contaba las historias de Nápoles en forma fantástica. Las del Mundial del 86, ¿para qué decir? Bueno, cada frase de Diego es una sentencia para hacer un reel, como dicen. Ahora, Moderno, un buen entrevistado, y me imagino que también le tocaron malos entrevistados. Yo sé que no vamos a entrar a pelar, pero alguno que le haya costado, porque tantos años tenemos Maradona, hemos nombrado a González, Charly García, etcétera, etcétera, pero alguno que le haya costado, sí. que haya sido difícil para usted llevar esa entrevista. Una vez, ¿te acuerdas que nos costó harto con la Cantilo? La Guillermo? Fabiana ¿La Cantilo, Fabiana por qué? No, terrible. ¿Qué? Lo pasamos mal, yo lo pasé muy mal. ¿Qué hizo? Afortunadamente era un... No hizo nada, por si ese es el problema, de puras pesadeces. Ah. Llegó, yo no me acuerdo, venía probablemente a promocionar un disco, algo, pero no sintió ninguna química con el programa, nada, y fue un conjunto de pesadeces. Y a diferencia de Gloria Trevi, por ejemplo, que nosotros tuvimos a Gloria Trevi, Muy buena, Gloria. y Gloria Trevi, me acuerdo que te Chasconea a Pedro. te sacó la corbata, estuvo muy al borde. entretenida, o sea, pero Fabiana Cantilo yo diría que fue lo más desafiante. medio desagradable. No desafiante, sino que desagradable. ¿Y hay algún Incómodo. truco, Pedro, Guillermo, que usted, bueno, tú, Guillermo, has estado detrás del Podemos Hablar, de otro programa de conversación, ¿algún truco con los entrevistados difíciles? Yo creo que lo mejor es tener un buen reporteo, porque tú con un buen reporteo detectas las zonas medias difíciles, pero con ella no teníamos tiempo para hacerlo. ¿no? Pero hay un tema de química, ¿hay cómo remar una entrevista difícil, que- Pedro? Mira, es bien curioso esto porque cuando íbamos a entrevistar a Jorge González en solitario, porque hicimos a los prisioneros primero y después lo hicimos a él solo en otra ocasión. Ustedes lo hicieron cuando en el disco de, ¿cómo se llama? Mi destino. No, en el Gonzalo, y de hecho la cumbia triste, la única vez que la tocan vivo, la tocan de pe a pa. Sí, eso Se no- anunciaba una masacre para Pedro. Eso fue es anterior a venía la... en primera. Fue creo el año 96-97. En la época de Gonzalo Martín y las congas pensantes. González Martínez Las Congas Pensantes. Esa es la primera entrevista a Pedro. Después la entrevista en solitario. Sí.
y después, el 2001, vuelven los Sí. prisioneros. Y esa en es la vivo vez que en- cuenta también que había consumido sustancias ilícitas también. Sí, ahí, Pedro, y tomando lo que preguntaba Nicolás, a mí lo que me sorprende era como, y quizás viene un poco de tu beta o cercanía, pero tú le preguntabas cosas bien como al callo, como a Jorge en específico, a Diego también, y a Charlie a también. Charlie le preguntó en Claro. primera. Sí, no, sí. Bueno, pero había una forma de aterrizar que era suave. ¿Era el caballero de la Había- oreja o era usted Las dos que...? Tinto. cosas. Las dos cosas. Una mezcla. ¿No? Hay que entenderse con el editor o el periodista. ¿Cómo era ese proceso de trabajo entre ustedes al abordar esa entrevista? Cuéntenos un poco. Bueno, esto la partía no solamente Pero- con una semana de anticipación, Guillermo, sino que había personajes que los comenzábamos a sentir un mes antes Claro. o 2 meses. Mira, yo he trabajado, bueno, varios programas del género con distintos animadores y con Pedro ha sido el único conductor del programa que llegaba todos los días a la oficina en la mañana. Entonces macerábamos muy bien los programas, de tal forma que llegado el momento, las entrevistas estaban bastante bien ya concebidas y Pedro podía plasmar de buena manera lo que habíamos planificado. Entonces, yo creo que esa es parte del secreto, porque así ocurrió con Jorge González, porque esa entrevista solitaria fue cuando él venía volviendo de Cuba, también había estado Claro. en un proceso difícil. Cuando estaba peladito. Sí. Bueno, Sí, espera, recuerdo. Cuba, Jorge González, Diego Maradona. Y Claro. saben, una cosa que había mucho respeto entre Guillermo y yo. Siempre, nunca tuvimos una pelea a garabatos, nunca tuvimos combo, ¿no? distancia, diferencia, No, pero pero- la La gané solucionamos yo. porque yo lo respetaba a él como el editor periodístico y él también respetaba mi estilo, porque cada uno también le va poniendo el sello personal que lo puede hacer tornarse en un personaje más agradable para el entrevistado que otro. Y nosotros conseguíamos esa cosa media mágica de acercarnos al entrevistado y después ponerle la inyección Pedro, con más facilidad. perdón que haga la pregunta, pero le tengo que hacer una pregunta de entrevistador. El otro día a Stephen Colbert de Estados Unidos se le preguntaron. Le dijeron, ¿cuál fue la invitada que te enamoró? Como que hubo un crash, como que te sentiste ahí un impulso. Una que tú dijiste, no, pero este es estupenda y tuviste que decir en la casa, esa es estupenda. ¿No te quedas alguna que te haya gustado más? Tú que eres un italiano seductor y Casanova. No, de seductor y Casanova no tengo nada. Pero nunca, Buena pregunta. ¿nunca te gustó una entrevistada? Uno, yo creo. Ah, No, no, o una, o Boris. una. Yo creo que fue un entrevistado que nos enamoró a todos, ¿Quién? de verdad, Boris Izaguirre. Boris Aguirre. Boris Izaguirre El español. entró, es un venezolano que está radicado en España, figura de la televisión española, un capo, de verdad, extraordinario. Y entró y dijo que el Topollillo era gay, y se bajó los pantalones. No se bajó los Sí, pantalones. pero- Eso fue después. Se fue con Camiroaga, parece. Eso fue Eso. no en el programa. A Bailey Pero- también. pero, oye, A Bailey de veras. entrevistó. ¿Sabe una Después. cosa? Que lo que pasó, ¿se acuerdan, Boris, que lo que pasó con Boris? Nosotros teníamos como entrevistada a Andrea del Boca, la argentina, que la estaba rompiendo con una teleserie acá en Chile, que era el personaje de moda. Siempre abríamos con el mejor personaje. Y estábamos frenados con la... Andrea no podíamos arrancar y la cosa estaba ahí trabada. Y como a los 10 minutos, cuando ya esta cosa no funcionaba, Guillermo me dijo, vamos a cambiar, va a entrar al tiro Boris Aguirre. Yo no le podía contestar, yo decía, pero ¿cómo si este gallo no lo conoce nadie acá? Entró y dobló la sintonía en 2 minutos, ¿te acuerdas? Sí, es verdad.